Bueno, para darle continuidad a las actividades de nuestro curso del día de hoy, siendo ya las 9 de la mañana, la siguiente presentación está a cargo de la doctora Silvia García, viene de la Ciudad de México, del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, que nos va a hablar de un tema que está muy en boga, que es la microbiota, relacionado con trastornos del movimiento, específicamente con la enfermedad de Parkinson. Doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Me siento muy halagada. Esto es para adelante, esto es para atrás y este es el señalador. Sí. Bueno, me siento muy halagada por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, querido Memo. Ya son muchos años de caminar juntos esto. Muy honrada, doctor García Ramos, Nicolás, Paco, todos y todos los demás, gracias. Bueno, yo ya después de dar las gracias, quiero introducir este tema recordándonos que la teoría del alobionte, esta teoría que ha tenido mucha fortaleza en los últimos años y que nos plantea que nosotros hemos caminado durante todo nuestro trayecto evolutivo con microorganismos y que los microorganismos se han decantado con nosotros de acuerdo, pues la teoría lo hicimos los humanos, decimos que de acuerdo a los requerimientos de nosotros, pero seguramente también a los requerimientos de estos microorganismos. Ellos han evolucionado, nosotros hemos evolucionado, hemos tenido una interacción simbiótica, pero hemos transitado a una relación mutualista. Y esto, que es una teoría que más o menos ha logrado mucho consenso, ha permitido que tengamos ahora a este grupo de microorganismos, recordando a un buen amigo del doctor García Ramos y mío, el doctor Julio Granados, que representa pues alrededor del 5% de nuestro peso corporal. Así es que se pueden descontar 3 a 5 kilos tranquilamente, porque esos corresponden a los bichos. Pero creo que los nutriólogos no están de acuerdo mucho con nosotros. Ok, bueno, esto es lo que vamos a presentar. Este es el hospital donde me formé. Ayer tuve la posibilidad de ver algunas fotografías de mi maestro. Vamos a ver aspectos generales de la neurodegeneración y de la enfermedad de Parkinson para poder comprender cómo están interactuando los microorganismos y las enfermedades neurodegenerativas. Ayer decía Paco que la neurodegeneración significaba pérdida neuronal. Y sí, pero pérdida neuronal excesiva al momento y a la edad del paciente, porque las neuronas se siguen perdiendo. Nosotros seguimos perdiendo, así como tenemos otras ganancias, venimos perdiendo. Y hasta donde sabemos, las neuronas suelen morirse de 2 maneras, por necrosis y apoptosis, y una y otra no están necesariamente desvinculadas. Si yo tengo un fenómeno inflamatorio por un problema isquémico, voy a también a generar que se encuentren apoptosis, ya que los genes se van a expresar ante esa lesión. Lo que sí tenemos es que en la muerte celular por necrosis vamos a tener necesariamente una respuesta inflamatoria, que habitualmente no ocurre en la muerte mediada por apoptosis. Y en la neurodegeneración hay estos elementos: disfunción mitocondrial, excitotoxicidad, estrés oxidativo y la agregación de proteínas anormales como elementos muy predominantes
en la muerte neuronal. En la patogénesis de todas estas, sobre todo de las que ahorita sí ya clasificamos como enfermedades neurodegenerativas, y aquí sí quiero hacer un paréntesis de que seguramente el daño vascular crónico puede dar estos eventos y no necesariamente va a pasar por este proceso. Encontramos que la mayoría y todo lo que hemos visto durante este curso, que ha sido sumamente importante, es la acumulación y agregación anormal de proteínas mal plegadas. Eso es un elemento fundamental para este grupo de enfermedades, y este grupo de enfermedades, a partir de que estas proteínas mal plegadas se agregan dentro o fuera de la neurona, van a permitir que se expresen los genes de apoptosis y por otro lado van a producir procesos inflamatorios. Desde hace muchos tiempos se sabe que las enfermedades neurodegenerativas más características, como enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, tienen un componente inflamatorio. Ahora, ¿por qué se plegan mal las proteínas y por qué se plegan mal? Pues ya en esta época de la vida. Y aunque no se sabe con precisión, se ha propuesto que esto ocurre porque todos los genes, todos, tienen una temporalidad para expresarse. Por otro lado, no hay que olvidar que solamente por envejecer es posible que esto ocurra, porque ya nuestros mecanismos para producción y para repararnos no son tan eficientes. De hecho, las placas de amiloide se llaman placas seniles porque es normal encontrarlos en esta etapa de la vida. La diferencia sustantiva es la proporcionalidad. Bueno, ¿y cuáles son estas proteínas que se plegan mal, que se depositan y que causan mucho daño? Desde hace más o menos 2 décadas se sabe que además tienen esta capacidad de ser prion-like. ¿Qué significa eso? Las enfermedades por priones, que son un poco complejas de entender desde el punto de vista molecular, pues en realidad la proteína es la que infecta a otra célula y a partir de esto se vuelven a formar. Ya se sabe que sí hay capacidad de que una proteína mal plegada contagie a la neurona contigua. Y esto se hace además de algunas maneras particulares. Por ejemplo, endocitosis, por los nanotúbulos que le producen un efecto de túnel, o los exosomas. Los exosomas, los biólogos moleculares les tienen mucha fe. O macropictocitosis, que es cuando se transfiere a través de esta molécula una proteína. Y la otra cosa que quería también asentar en esta parte es que si bien vieron que hay varias enfermedades que tienen que ver con el mal plegamiento de la alfa-sinucleína, varias enfermedades que tienen que ver con el aumento de la fosforilación de la proteína Tau, bueno, pues este plegamiento y esta agregación no es igual. Por ejemplo, de la alfa-sinucleína, si uno vemos los cuerpos de Levy que se identificaron desde el principios del siglo XX por este neuroanatólogo, bueno, era más psiquiatra, alemán, no son iguales en la enfermedad de Parkinson que en otras enfermedades por alfa-sinucleína, incluso que la enfermedad por cuerpos de Levy que produce deterioro cognitivo. Entonces,
el asunto ya empezó a resultar más complejo. Y todavía más complejo es que en todas las enfermedades de este pool, de este nicho, podemos encontrar no solamente una proteína mal plegada. Ustedes van a ver en muchos artículos que dicen, en Alzheimer también encontramos algunos agregados de alfa-sinucleína y agregados de otras proteínas. ¿Cuál es entonces como la distinción? Bien a bien no la sabemos, pero muy probablemente es el lugar anatómico donde se están depositando y la predominancia de la proteína que se está mal plegando y mal depositando y produciendo alteraciones. Y este artículo fue muy significativo porque vean cómo finalmente van a coincidir en algunos puntos muchas de las enfermedades neurodegenerativas. Este cuadrito lo hicimos con uno de mis estudiantes y entonces vean los cambios histopatológicos, muchos de ellos descritos desde hace mucho tiempo. Y bueno, en la enfermedad de Alzheimer, pues las placas seniles, los ovillos neurofibrilares por degeneración de proteína tau, en la atrofia multisistémica, los agregados de alfa-sinucleína, y veamos los agregados de alfa-sinucleína que se van en la enfermedad de Parkinson. Este halo más pálido alrededor es muy importante y parece que es una barrera que la célula está produciendo para evitar el daño. Y entonces me van a preguntar, bueno, y si la célula está haciendo eso, ¿por qué finalmente la destruye? Porque finalmente la proporción de los mecanismos de evitar el daño son superados. Vean, por ejemplo, en la proteína tau, también ayer vieron muchas enfermedades por proteína tau, no se pliega de manera y ni se deposita de manera igual en todas estas patologías. Y ayer que hablábamos de por qué una es solo unilateral, si el daño, si el problema es generalizado, pues todavía no lo resolvemos, pero está claro que esto cambia sustantivamente. Ahora vamos a ver los puntos relevantes para el propósito de esta plática de lo que es la enfermedad de Parkinson. Esto lo dijo más que bien el maestro y a mí me gusta siempre mostrar esta foto porque se hizo a finales del siglo XIX y pues uno puede encontrar en ella cualquier enfermo con Parkinson en su postura tan característica. Yo creo que sí. Ajá. No, de hecho, por eso en esta no pongo a James Parkinson, porque cuando él estuvo ahí, él no había todavía la fotografía de manera, y quien lo describe y las fotos que uno ve en el internet, pues no tienen nada que ver el señor con el que describen. Entonces hay una foto de un señor así que parece que más bien es un odontólogo homónimo de Parkinson. De hecho, por eso yo nunca pongo foto y cuando pongo muchas fotos, la de James Parkinson siempre pongo un cuadrito vacío. Ajá. Pues sí, no había. Bueno. Es de Paul Richard. ¿Ese es un dibujo de Charcot, creo? No, de Paul Richard. Ah, de Paul Richard. Sí. Pero ahí no tiene Parkinson. Bueno. Tiene un parkinsonismo. Dice postura tipática de un paciente de Parkinson. Yo no tengo por qué cuestionar a Paul Richardson después de 100 años.
No lo sé, doctor. Yo le estoy poniendo una foto. Bueno, pues es probable, pero no lo sé. Diría uno de mis maestros de medicina interna, un día que estábamos, una vez que estamos haciendo de que si Mozart se murió de A y si Mozart se murió de C, dijo, ay muchachos, ustedes de pronto no saben de qué se les mueren los pacientes si los están viendo. Por favor, no se hagan aquí arañas en la cabeza. Bueno, no fue de mi idea, eso fue de mis maestros. Vamos a ver la prevalencia de la enfermedad de Parkinson y la prevalencia de incidencia. Y aquí nada más quiero llamar la atención, pues que hay algunas áreas con incidencias verdaderamente bajas que tienen que ver, pues más bien con algunas poblaciones. Y luego vamos a volver a tocar el tema y vamos a ver cómo se comportan en incidencia de acuerdo a las diferentes poblaciones, y a excepción de algunas poblaciones asiáticas, pues realmente no hay diferencia. Ciertamente en Estados Unidos y en algunos países del norte de Europa pueden ser mucho más importantes. Esta es la última revisión sistematizada que yo encontré sobre esto, y pues yo nada más me llama mucho la atención que, si ven, no hay diferencias sustantivas. Y en cuanto a prevalencias, pues es un estudio que se hizo en Estados Unidos, es un metaanálisis, pero básicamente de estudios realizados en América. Sí hay algunas otras partes, pero básicamente en América. Pues lo típico, esa es una fotografía típica. Otra típica, ya, no soy patólogo, Paco, si no es Parkinson, pues ya qué le voy a hacer. No, está bien, pues para eso estamos, ¿no? No, miren, ahora el asunto, ¿cómo se comporta la enfermedad? Y la enfermedad se comporta cada vez, este tiempo preclínico cada vez es más largo. Hace 30 años eran 5 años antes de que el primer síntoma motor, y hay ya en este momento evidencias incuestionables de que al menos 30 años del primer síntoma motor ya hay degeneración y hay depósito de alfa-sinucleína. A mí siempre me gusta decirles, estamos viendo bichitos, pero no se les olvide que esto tiene que ver con una enfermedad de personas. Y aquí viene el primer punto así crítico. Todo estaba muy bien, la alfa-sinucleína se empezaba a depositar, ya se sabe que no es la sustancia negra la primera que se ve afectada, sino el núcleo dorsal del vago y el núcleo el núcleo cerúleo. De hecho son los primeros, pero la sustancia negra es la que se asocia particularmente a las fallas motoras características de la enfermedad. Braak en 2003 hizo una propuesta pues muy intensa. Él es un investigador austro-germano o germano-austriaco, como ustedes quieran ver. De hecho, trabaja en los dos países. Y él hizo muchos estudios. Yo tuve la oportunidad de conseguir el artículo original y yo esperaba que dijera, no, después de mis 85,000 autopsias, pues yo encontré y por eso yo propongo. Pero no, nada más propone. Con mucho éxito, pero con mucho problema. Él propuso que la enfermedad se debería de dividir en 6 estadios y que de hecho
perdón, y que de hecho estos estadios pues no empezaban en el sistema nervioso central, sino que el depósito de alfa-sinucleína empezaba en los plexos mioentéricos y que de ahí, a través de la vía simpática o de la vía parasimpática, básicamente el vago, porque las áreas más afectadas son las del estómago y el duodeno, iban a llegar al sistema nervioso central y que iban a tener, y estaba hablando solamente de cómo se depositaba y dónde se depositaba la alfa-sinucleína. Y llega un momento ya en el sistema nervioso central que empezaba ahora sí en los núcleos del tallo, substancia nigra y los núcleos basales colinérgicos del encéfalo. Y después ya iba a involucrar muchas más áreas corticales. Él es el señor Brack, espero, porque así decía Google. Y bueno, fue una teoría muy, muy impactante. Investigador, un poco después, dijo, bueno, así como que vamos a ser muy eclécticos, pero él sí hizo estudios y sí estudió algunos especímenes de autopsia y estudios realizados en autopsia. Y él propuso que esto se debía, que nosotros teníamos como dos formas de enfermedad de Parkinson, y de hecho el estudio, vean cómo se llama, es un modelo que explicaba la simetría motora. De hecho era su propósito, el propósito de su estudio. Y si tenemos dos opciones, una enfermedad que empieza en el cerebro y otra enfermedad de Parkinson que empieza en los plexos mioentéricos. Brack, en el anterior, él insistía que eso podría tener, cuando empezaba en los plexos mioentéricos, eso podría explicar que hubiera un agente externo, llámese tóxico, llámese bacteria, llámese virus, llámese como se llame, que estaba promoviendo y que entonces tendríamos que reestructurar nuestra investigación de la enfermedad. Bueno, él fue un poco más ecléctico y dijo, bueno, a lo mejor no es precisamente un agente externo, sino una predisposición. El agente externo solamente lo está permitiendo que se exprese y tenemos ya una forma inicial en el cerebro, como todos lo habíamos conocido, y para explicar, de acuerdo a este investigador, la simetría motora, decía que necesariamente por la disposición de los nervios vagos, pues dependía más si era la parte inferior del estómago o el duodeno los que estuvieran más implicados, y la ascendencia pues no iba a ser necesariamente de manera coincidente. De hecho, le insisto, este artículo va encaminado a explicar, y es relativamente reciente, por qué la enfermedad de Parkinson es asimétrica característicamente. Bueno, ya terminamos las cosas importantes del Parkinson, de la neurodegeneración, y ahora sí vámonos a los bichos. Pues creo que esto no lo tengo que insistir, la presencia de los bichos y de hecho la presencia de los bichos como agentes patógenos, aunque se intuyó durante mucho tiempo, pues hasta que hubo evidencia de que sí había microorganismos, hubo la manera de saber de que estos podían ser patógenos. Pero cuando se empezó el estudio, pues todos resultaban, tengo una enfermedad, tengo un bicho, entonces necesariamente son patógenos. Esto por fortuna se ha podido superar, porque como les dije, en esta teoría en que hemos caminado juntos, lo cual tiene todo el sentido,
quiere decir que en algún momento hemos tenido esta relación mutualista que nos ha permitido caminar. Ya todavía en el siglo XIX ya se había planteado por Metchnikoff que podíamos tener una intoxicación, autointoxicación intestinal. Y pues esto es fácilmente entendible cuando nos pasamos en la comidita, pues tenemos una intoxicación y nos sentimos realmente incómodos. ¿Un síndrome inflamatorio? Pues sí, al final. Entonces él lo comentó, lo dijo, todo esto, y también dijo que podíamos tener bichos malos y bichos buenos. Entre los malos, obviamente, puso el Clostridium en todas sus formas, y los lactobacilos como buenos. Y esta percepción, pues, esencialmente no ha cambiado. El término de microbioma se acuñó apenas en el siglo XXI y Recibió el premio Nobel de Medicina sí, y dijo, nosotros los humanos venimos por el coro. sí, todo eso dijo. Y a lo mejor tenga razón porque tengas la enfermedad que tengas, casi el 90% de las personas se mueren por infecciones. Tengas la enfermedad que tengas. Por infecciones. Al final son infecciones. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que proponía? Bueno, pues tenemos bichos con los que estamos conviviendo todos los días y estamos conviviendo todos los días bien. Conceptos para esto. Microbiota. Se refiere a toda la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. El 90% de los nuestros está en el tubo digestivo. Microbiota, microbioma ahora es el conjunto de todos los bichos con todo y sus productos metabólicos y sus genes y los nuestros. Metagenoma es todo material genético presente en una muestra ambiental. Y esto ha sido muy importante para que esta idea de el impulso de la comprensión de la microbiota, a veces yo creo que sí excesivo y de pronto le queremos dar a un elemento toda la carga, todo el peso de la ley, pero creo que hay que entenderlos. Patobiontes son aquellos microorganismos que normalmente están en santa paz con nosotros, pero que cuando estamos en una situación de disbiosis, entonces tenemos este desequilibrio y se vuelven patógenos. Les decíamos comensales, por lo menos. Luego tenemos el holobionte, también llamado superorganismo, que es este concepto de totalidad. Este concepto de que somos al final un sistema biológico comprendido por un subsistema de un organismo pluricelular y muchos organismos unicelulares y que tenemos una relación mutualista. Bueno, ¿y cuáles son los bichos que normalmente debemos encontrar? Pues aquí están todos, la verdad es que ahora sí, como dicen los chicos, es de flojera que los nombremos porque nos va a dar mucha flojera, pero sí, básicamente tenemos bacteroides y de estos, vean aquí, y aquí les traje los dibujitos de todos estos microorganismos que normalmente habitan el tracto gastrointestinal, incluyendo el estómago, desde el Helicobacter pylori, que decían que el estómago era prácticamente aséptico, pues ya sabemos que el estómago no es aséptico. A mí me llamaron mucho la atención estos microorganismos. Son procariotas unicelulares que no presentan núcleo, pero sí nucleolo. Entonces, pues no sé si formalmente
pueden llamarse células, pero bueno, ahí está. ¿Tienen DNA? Seguramente sí. Ahora, los hongos y los virus también están ahí. Pero se han enfocado mucho a los procesos bacterianos, esencialmente porque es de los que más conocemos y en los que nos podemos llevar al laboratorio, cultivarlos y tenerlos en ambientes que podamos saber cómo están funcionando. Pero van a ver que los virus también tienen una importante función. Y bueno, ¿y para qué sirve? Para prevenir la colonización por otros microorganismos. ¿Qué les pasa cuando barren la flora intestinal porque dan antibióticos? Tengo una amiga, me dan antibiótico y me da diarrea. Sí, toma probióticos, no tienes de otra, la barriste. Eso es lo habitable, es lo normal. Coadyuva a digerir alimentos y la producción de complejos B y K, estimula el sistema inmune y aquí, de hecho, es el elemento más contundente en la patología humana. La microbiota y las células inmunológicas detectan tempranamente lo propio del extraño, permiten esta acción. Y las enfermedades autoinmunes tienen más elementos científicos para vincularlas con defectos de la microbiota. El asunto es que los defectos de la microbiota no es de cuando les aparece la enfermedad, sino seguramente de etapas muy tempranas. Y el otro asunto es que si la enfermedad autoinmune es del tubo digestivo, ya saben, CUSI, Crohn, pues entonces se supone que más fehaciente es la intervención de la microbiota en su aparición. Y bueno, hay muchas enfermedades donde se ha vinculado. Bueno, y en el sistema nervioso central, ¿qué sí se sabe? En el sistema nervioso en general. Bueno, que pueden sintetizar la microbiota muchos compuestos neuroactivos y producción de neurotransmisores. Y que estos neurotransmisores pueden irse o a la circulación sistémica, atravesar barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, o bien de manera retrógrada por las fibras postganglionares, preganglionares del sistema simpático o el vago. Difícilmente se ha incluido ahí la porción sacra parasimpática, a lo mejor por la lejanía, pues, pero bueno, ahí está. Está demostrado que es necesaria para la maduración y activación de la microglia. La microglia, una célula de origen mesenquimal. Entonces es muy importante que es la célula, el macrófago del sistema nervioso. También se ha involucrado muy importantemente en la mielinización postnatal. Y aquí sí quiero decirles que las pruebas al respecto siguen siendo en ratoncitos. Hay ratoncitos que los dejan sin nada de flora intestinal y ven cómo la mielinización se retrasa o simplemente no se completa. No hay pruebas todavía en organismos en mamíferos mayores. Pero bueno, parece que su intervención, y como les dije, este concepto de que hemos caminado juntos y de que hemos llegado a una relación mutualista, pues se va sostenida por estos hallazgos. La síntesis de la tiamina por las bacterias. ¿Sí? Sí. Porque la tiamina, pues, la mielinización. Es fundamental. Pues sí, pero nosotros sabemos
de nuestro metabolismo de los folatos y todo esto, y sin embargo parece que la microbiota está dando un gran impulso para que esto ocurra. Ay. Bueno, aquí está. ¿Y cómo es esta vinculación? Y la vinculación ahora se llama eje intestino-cerebro. Así lo van a ver, el eje intestino-cerebro. En eso tampoco ya hay bastante consenso. Este eje sí existe. El asunto es si tiene todas las funciones y fortalezas que se le están planteando. Y entonces este eje va a empezar o va a terminar, si es un eje y probablemente un círculo, en las neuronas en las neuronas de los plexos mientéricos. Ahí es donde van a empezar. Ahí empiezan y ahí van a producir varias sustancias. Estas se pueden ir a circulación sistémica, todo esto que hemos comentado, y de ahí atravesar el sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica y llegar a el sistema nervioso central. Pero la vía más interesante es la retrógrada. Y la retrógrada ha involucrado más al sistema parasimpático. Y entonces, a partir del sistema parasimpático, llevar por el nervio vago hasta el núcleo motor del vago. Y esto empiezan a vincular con lo que les comenté, de que no es la sustancia negra la primera que se ve afectado por alfa-sinucleína. Y es en lo que han apoyado esta posibilidad. Entonces este eje, intestino-cerebro, lo que va a permitir es tener vías de comunicación, pero esta vía de comunicación es bidireccional, porque si bien de manera retrógrada se van a ir estas sustancias del metabolismo de la microbiota, también del otro lado el sistema nervioso le va a mandar información a los plexos mientéricos para el tránsito o el no tránsito intestinal. Y como también hay posibilidad de no tránsito intestinal, entonces se ha involucrado ahora que también el sistema nervioso simpático, toracolumbar, está participando. Y entonces, los microorganismos que están en la interacción puede ser inmunitaria, neuroactiva, la vía neural o bien la vía endocrina. Hay varios niveles de esto que les platiqué. Bueno, pues también ya lo han estratificado en niveles en que la microbiota va a interactuar. El primer nivel es el sistema nervioso entérico, donde están muy favorecido por neuronas que expresen péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Y las neuronas entéricas dopaminérgicas, que tienen que ver más con el sistema simpático. El segundo nivel es el ganglio paravertebral para el sistema nervioso simpático y el ganglio paravisceral para el parasimpático. El tercer nivel va a ser el tránsito hacia el sistema nervioso central y el cuarto nivel, los centros corticales y subcorticales. Aquí está el primer nivel y entonces nada más les puse el ganglio, llega y se supone que de manera retrógrada va ascendiendo, y en el sistema nervioso este es el simpático y este es el parasimpático, el ganglio paravisceral, y de ahí a través del nervio vago. Entonces tienen una vía como directa para llegar al sistema nervioso central y otra vía, pues la vía endocrina,
a través del torrente circulatorio. Ahora, regresemos al Parkinson. ¿Ya? Otra vez, al Parkinson. Los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson pueden empezar décadas antes del primer síntoma motor, pero son muy inespecíficos. Son anosmia, son trastornos gastrointestinales, son trastornos del ánimo, trastornos en el sueño REM. El trastorno del sueño REM no es tan específico, que ya lo estamos tomando con mucha más seriedad. Sin embargo, y eso es incuestionable, que el depósito de alfa-sinucleína está empezando mucho antes. El asunto es dónde empieza y dónde acaba, o si empieza y acaba, o qué es lo que está pasando. Bueno, de los síntomas no motores vamos a centrarnos en los síntomas autonómicos, aunque necesariamente vamos a involucrar los síntomas sensoriales, básicamente la hiposmia. Y entonces vemos que las vías de comunicación de la microbiota que hemos comentado en el sistema nervioso parasimpático pues van a llegar necesariamente, de acuerdo a lo que sabemos de anatomía, si es que todavía prevalece, al núcleo motor del vago. Desde hace mucho tiempo se sabe que los depósitos de alfa-sinucleína no estaban exclusivamente en el sistema nervioso central. De hecho, los pacientes tenían muchos trastornos que no se podían explicar solamente por eso. Y se vio depósitos de alfa-sinucleína en los ganglios, sobre todo en los ganglios autonómicos, y ahora ya se ha demostrado, sin lugar a dudas, que hay alfa-sinucleína en las neuronas mientéricas. Y otra vez, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La cosa empezó en el sistema nervioso central y por las mismas vías que dicen que asciende, descendió, o la enfermedad empezó justamente en el sistema entérico y ascendió por las vías que están proponiendo. Este es un estudio muy interesante y que me llamó mucho la atención, se los presento muy significativamente. Y entonces lo que tomaron estos investigadores fueron todos los estudios, porque obviamente se empezaron a trabajar para ver si realmente el intestino está jugando el papel etiopatogénico que le están proponiendo. En esta investigación, ven en esta gráfica la patología de Levy, y estos son los pacientes con enfermedad de Parkinson y sin enfermedad de Parkinson. Y a los pacientes con enfermedad de Parkinson evaluaron en el intestino, y entonces vean que no hay ninguna duda, la diferencia sí importantísima entre la presencia de depósitos de alfa-sinucleína en el intestino en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Aquí, si bien esto es incontrovertible, el asunto es, bueno, y esto es causa-efecto, porque ya tienen Parkinson. Y yo, si acepto las vías de tránsito hacia arriba y de tránsito hacia abajo, pues igual puede estar bajando esta proteína con funciones prion-like, de contagiar a su vecina. Pues eso, vean, no se supo, no hay manera
hay que buscar otra estrategia metodológica para saber si realmente está empezando la enfermedad en el intestino. Personalmente me resisto, quiero decirles que aunque no me cierro a la opción, me resisto un poco por cosas que vamos a platicar más al ratito. Y entonces, la hipótesis de transmisión de alfa-sinucleína al cerebro empieza a generar algunos puntos súper importantes. Ciertamente la alfa-sinucleína está depositada en los pacientes con enfermedad de Parkinson en el plexo mientérico, pero también en los ganglios, y eso ya se sabía desde hace muchísimo tiempo, que podía explicar muchos fenómenos, sobre todo de tipo colinérgico. Y entonces ahora, ¿cuáles son las tipos de células que contienen cuerpos de Levy? Bueno, y si los cuerpos de Levy son parte de la patología donde se esté iniciando arriba y abajo, ¿por qué las neuronas mientéricas no se mueren? Si se supone que la alfa-sinucleína es tóxica, que la toxicidad y esta particularmente inhibe la primera fase de la cadena respiratoria y incapacita la mitocondria para funcionar. ¿Por qué las células mientéricas pues no se pierden, como se pierde en el cerebro? ¿Qué detona la formación de los cuerpos de Levy? Esta en particular, si es una proteína mal plegada, ya en el proceso posttraduccional, y ya sabemos que está asociada a varios eventos de tipo genético, pero desde los años 60, aunque se publicó hasta principios de los 80, ya sabemos que hay un tóxico ambiental que nos dio el modelo en vivo de la enfermedad de Parkinson, que hay un tóxico ambiental que va a hacer los efectos necesarios para producir la enfermedad. ¿Qué otra cosa sí sabemos? Sabemos que los cuerpos de Levy en el sistema nervioso central son una célula marcada que se va a morir. Y que se va a morir porque el proteosoma no puede etiquetar la alfa-sinucleína mal plegada y por tanto las proteínas chaperonas no la pueden llevar al proteosoma para reciclarlo y se acumula. ¿Y qué pasa en el plexo mientérico? ¿Es igual de susceptible? ¿O es nada más la vía de entrada? ¿O es la vía de salida? No sabemos. Y bueno, y si eso es cierto, puede la patología entérica ser usada como un biomarcador temprano. Si todo empieza en el intestino, está mucho más fácil entrarle con un endoscopio, hacer una biopsia en la parte alta del sistema digestivo. Bueno, las conclusiones que les ofrezco, y si alguien tiene algo diferente o mejor, será súper bienvenido. El efecto de la microbiota en enfermedades de componente autoinmune e inflamación es concluyente, particularmente aquellas que afectan al tubo digestivo. La asociación microbiota-cerebro, enfermedad de Parkinson, eso sí es contundente. Vean, tienen enfermedad de Parkinson, tienen depósitos de alfa-sinucleína en el intestino, eso sí. La causalidad, pues en mi opinión sigue siendo motivo de debate, pero yo les pido a ustedes que también comparten su opinión. Los estudios de microbiota, salud de enfermedades en México, pues todavía tenemos muy pocos. La hipótesis de transmisión de alfa-sinucleína del intestino al cerebro sigue siendo una provocación. Y la primera provocación la hizo el señor Bach, donde dijo
esto empieza en el intestino. ¿Y qué tenemos por resolver? ¿Por qué mecanismos la patología se disemina de célula a célula? Lo cual está demostrado incluso a nivel central. Se contagia con un mecanismo prion-like, pero aún para el prion-like todavía hay muchos asuntos que discernir. Hay cuerpos de Levy en el sistema nervioso entérico, vago, simpático, antes que en el sistema nervioso central. Eso, hay un estudio en Parkinson en camino que va encaminado a eso. ¿Cuál es la contribución de las rutas no vagales o simpáticas en el proceso? Si tiene una gran función endocrina, ¿de qué manera está contribuyendo a esto? ¿Cuál es la relación entre patología de Levy y neurodegeneración periférica? Y es el punto que todos los investigadores dicen, ok, en el sistema nervioso central degenera y en el periférico no. ¿O sí? ¿O poquito? Todavía, aunque tenemos ya estudios de metagenómica y básicamente en Irapuato hay un grupo que hace estudios de metagenómica, todas son muy caros. Y es de utilidad clínica el uso de microbióticos o probióticos. Hay un metaanálisis en la enfermedad de Parkinson, hay un metaanálisis que salió en 2023, donde revisó más o menos exactamente 2.264 estudios, y de los cuales eliminó un montón y le quedaron 52 de toda esa gran cantidad para poder hacer el metaanálisis. Hizo el metaanálisis y la conclusión es que el efecto sobre la enfermedad de Parkinson es bastante modesto. Hay algunas cosas que contar al respecto. Y a mí, que ni me gusta ser provocadora, ¿verdad, Chicuelo? Chicuelo, ni me gusta ser provocadora. Este es un estudio, ahora que estaba revisando para actualizar la plática, de prevalencia. De hecho estaba en prevalencia, pero ahí sacaron esta donde dice cómo va a ser el número estimado de personas con enfermedad de Parkinson en Estados Unidos proyectada si la actividad física en adultos se aumenta el 20%. Y entonces, miren cómo proyectaron ellos, pues que de manera proporcional van a disminuir con actividad física. Y dices, caray. Y entonces todo lo que yo había leído. Este es un estudio que está en el terreno de la epidemiología. Y esto es una perspectiva actuarial, con todas las ventajas y todas las limitaciones. Entonces, ahí va la provocación. Y entonces, todo lo que hemos contado. Mayor actividad física, menos probabilidad de tener Parkinson. Sí, doctor. Yo creo que esto es bien importante, independientemente del ejercicio y la combinación que pueda hacer, es bueno, entonces hago ejercicio y ya. No, porque el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, yo creo que es prioritario mantener al paciente con un buen ritmo intestinal, una buena alimentación, proteínas. El manejo de la levodopa es indispensable, obtener un buen tránsito intestinal. Y si tomamos en cuenta otras comorbilidades como la depresión, la microbiota, ese sí está súper demostrado que actúa sobre el proceso de estado de ánimo, que es un gran problema que tenemos con los pacientes con Parkinson, el maldito estreñimiento y la depresión. Y no cualquiera le entra ese tipo de cosas. Sí, bueno, y otra evidencia provocadora.
Y de verdad, si mañana hay un artículo concluyente y dice, desde mañana ya pasen a los pacientes con Parkinson a que los trate el gastroenterólogo, yo no me muero de la angustia, pues. Pero yo creo que otra cosa provocadora, ¿quiénes son los que tienen mejor microbiota? ¿Quiénes son los que tienen, pues, la dieta mediterránea, que no es la chida, la neta del planeta? Vamos a ver cómo les va a los países mediterráneos. Ve cómo les va a los países mediterráneos. En realidad, aunque me fui uno por uno en 3 buscadores, nada más encontré de Italia y España. Datos concretos. Y pues bueno, no les va significativamente mejor. Pues no sé, a ver, esto es un dato provocador. La conclusión, tómenla ustedes. Yo lo que quiero es que vean que si hay muchas evidencias de la participación del intestino, sería absurdo no verlas, pero creo que hay que ver esto de una manera más holística. O sea, la dieta mediterránea, tú vas, todo el mundo y los nutriólogos ahora sin la dieta mediterránea parece que es la panacea para curar todo, de todo y como todo. Y dices, bueno, pues entonces vamos a ver de qué se mueren las personas que viven en esa área. Se mueren de lo mismo. Aunque sí, los gringos se mueren un poco más, de eso sí. ¿Sí, Pi? Los de rojo son los italianos, tienen 42, 30 casos, pero por esa población. Pero mira, ahí está la tasa ajustada. Ahí está la tasa ajustada a 100,000 habitantes. Ahí está. No hay manera. Está alta. Fíjate que de los últimos 5 años, porque es lo que busqué, no encontré de otro país mediterráneo. Y así me fui. Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto. De 5 años para acá no encontré datos. Porque si no, pues no iban a ser comparables con los datos que yo tenía. Los chinos tienen poco. El estudio Manhattan, de hecho, es y fíjate que en ese estudio dicen que así, pero además dicen que los latinos sí nos va como un poco peor. Yo creo que nos ven con mala leche. Bueno, entonces, la asociación es una evidencia contundente. La causa, en mi opinión, todavía es motivo de estudiarla con mayor acuerdo. Y ciertamente con la mente abierta. O sea, tampoco hay que negarnos a nada, pero creo que ahorita todavía tenemos más dudas que respuestas. Muchas gracias por recibirme. La verdad me siento muy honrada por la invitación y me deben mi botella de Casa Madero. No quiero decir cómo se llama, pero creo que le dicen Jorge. No, ponla grande, por favor, ponla grande. Sí. Pues quité a Robin Williams porque todavía hace 2 años decían que era Parkinson, pero ya sabemos que era una enfermedad por cuerpos de Levy. Pero no están tan lejos, porque al final es alfa-sinucleína. Y bueno, yo sí estoy sumamente contenta por el premio Príncipe de Asturias. Yo soy generación sesentera, setentera, así es que los chicos de allí no tienen ni idea de quién es. Es Joan Manuel Serrat. Los de allá creo que no tienen. Cuando joven. Y este año le dieron el premio Príncipe de Asturias. Princesa de Asturias. Gracias.